Por favor, cierre sus ojos allí donde está. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque durante todo este tiempo hemos adorado, Señor, tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres fuego que consume todo aquello, Señor, que no te agrada. Tú eres Padre que enseña, que instruye, que corrige, que afirma, que levanta. Y hoy pido, Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, sea revelándonos, hablándonos, Señor, animándonos a perseverar siempre en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que por favor abran sus Biblias en el libro. Ábranla o enciéndanla, como lo que tengan en las manos. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Y vamos a estar leyendo una historia que últimamente he estado meditando en ella y me ha animado, así que de lo que tengo en el corazón me gustaría compartirlo con ustedes y espero que sea también de mucha bendición. Dice la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Para un momentito aquí. Estamos hablando de Siria, quien en ese momento es un imperio que está dominando a las demás regiones, incluso a Israel. La cosa es que Dios estaba usando a Naamán, porque dice la palabra de Dios que por medio de Naamán, dice, Jehová había dado salvación a Siria. O sea que Dios estaba detrás en juicio contra su pueblo Israel y estaba usando al general de en ese momento el imperio más poderoso. O sea, era un hombre grande. Y este hombre, Naamán, dice la Biblia, era valeroso en extremo, pero era leproso. Imagínese, ¿de qué le sirve un hombre poderoso, exitoso, millonario, teniendo el favor de todo un país, del rey del país más poderoso, pero con lepra? Una enfermedad que lo aislaba, aunque no eran las mismas leyes de Israel, que los leprosos tenían que vivir afuera de la ciudad. Él no, pero él no podía abrazar a su esposa, él no podía abrazar a sus hijos, porque era una enfermedad contagiosa y no había cura en esa época para esta enfermedad. Entonces era un miserable, porque al tenerlo todo, pero no poder abrazar a los que ama, era realmente una miseria. Y dice la palabra de Dios, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Cuando usted ve en el libro de Crónicas, por ejemplo, cuando Siria está dominando a Israel, mencionan, creo que son cerca de 5 veces donde existen estas bandas armadas que llevan cautivos a las personas de Israel a Siria. Y entre esos había una muchacha, dice la Biblia, la cual terminó sirviendo a la mujer de Naamán. Y esta sierva dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Una mujer en un exilio, pero con una fe clara en el Dios de Israel. Y aunque servía a otro señor, a otra tierra, cuando uno es llevado, a donde quiera que uno vaya, la luz no se puede apagar, la luz no se puede ocultar, y uno termina siendo luz en el lugar donde uno esté. Y esta muchacha lo fue. Esta muchacha le dice a su señora, le da el secreto: dígale al señor que ruega al profeta. Entrando Naamán, dice el versículo 4, a su señor el rey le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le dijo: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. El profeta no sabía cómo funcionaban las cosas con el Dios de Israel, y él se fue preparado. Naamán no sabía cuánto le iba a costar su sanidad,
Pero como era un hombre poderoso, él no escatimó en los recursos que él llevó. Y lo mismo hacemos nosotros cuando sabemos que una persona es un buen médico o hay una excelente medicina y tenemos los recursos. ¿Acaso no los vamos a usar para obtener eso? Por lo tanto, el hombre llevó sus recursos y dice 10 talentos de plata. Y yo quiero que usted analice cuánto fue en pesos colombianos lo que este hombre llevó. Entonces, un talento de plata, quiero que miren a las pantallas, un talento pesa 34,000 gramos. No sé si lo ve por ahí. 34,000 gramos pesa un talento de plata. ¿Llevó cuántos? 10 talentos. ¿Cuántos son? 340,000, ¿verdad? 340,000 gramos de plata. La plata, el gramo de plata en Colombia hoy cuesta 1.500. ¿Cuánto cuesta? 1.500 ¿qué? Ya me dieron la respuesta. Eso fue lo que llevó. Bueno, cuesta 1.584 pesos cada gramo. Por lo tanto, el total, los 340,000 gramos, el hombre llevaba 538 millones de pesos en plata. Pero no se quedó allí. Llevó 6,000 piezas de oro. Y en la antigüedad, las piezas de oro pesaban 11 gramos. Vamos a ver cuánto fue eso. 6,000 monedas de oro, entonces serían 66,000 gramos de oro. 66,000 gramos de oro llevó ese hombre. Un gramo de oro en Colombia al día de hoy cuesta 125,790. Un gramo. Multiplique los 66,000 gramos por 125,790 pesos. El hombre llevó 302,140,000 pesos. En dólares son 3 millones de dólares. Entonces el hombre llevaba un regalito para el que lo sanara, que eran de 8,300 millones de pesos más 540 aproximadamente millones de pesos. Y aparte llevó 10 vestidos. Yo digo, vaya a ver usted qué clase de vestidos. Si llevó tanta plata y llevó solo 10 vestidos, yo no sé cuánto costaría cada vestido. Y este hombre va listo para pagar por su sanidad porque la deseaba. Y entonces, dice la palabra de Dios, versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. O sea que el rey de Siria pensaba que el rey de Israel sabía de este profeta o tenía la fórmula para solucionar y sanar la lepra de este siervo querido, Naamán. Y entonces, luego de que el rey de Israel lee las cartas, rasga sus vestidos y dice: ¿soy yo Dios que mate y que dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, el tipo la cogió por otro lado. Él dijo, lo que quiere es buscar un pleito para ahora sí venir a aniquilarnos. Y entonces, como rasga sus vestidos, Eliseo, versículo 8, cuando oye lo que el rey de Israel había hecho, envía a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, por supuesto, cargar todo ese montón de plata y monedas necesitaba caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y miren lo que pasa. Naamán se enfurece, se enoja diciendo: he aquí,
yo decía para mí, saldrá él luego, o sea, el profeta, y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y me tocará y algo pasará, y enseguida me sanará la lepra. Y así somos nosotros muchas veces con Dios, porque creemos que los procesos que pasan otras personas o lo que hace Dios en la vida de otras personas lo va a hacer igual conmigo. Oye, ¿quién te oró? ¿Quién te sanó? ¿Cuánto tiempo pasó? Y escuchamos testimonios que Dios sana de adicciones a las personas, a veces de inmediato. Yo escuchaba el testimonio de un hombre en mi iglesia que dijo, yo fui a un encuentro y yo antes de entrar al encuentro yo hice así, porque yo sabía que iba a ser el último por esos 2 días. Yo hice así y lo tuve que dejar. Pero cuando me quise escapar, porque no aguanté, y agarré un cigarrillo, me dio un asco que hasta vomité. Y desde ahí nunca más agarré el cigarrillo. Dios me liberó de ese vicio. Y gloria a Dios. Pero a veces escucho otra historia en donde lo que Dios quiere es tratar otras áreas. Y es que la persona pueda confiar en Dios, fortalecerse en Dios, depender de Dios. Y Dios poco a poco lo va restaurando. Dios no es un Dios de 1 más 1, 2. Dios es un Dios de esas matemáticas complejas, en donde como Él quiere hacer, porque Él quiere sacar a la luz en el proceso, en la lepra, en la adicción, en la enfermedad, en los problemas de las relaciones, en la casa, en los problemas de Señor. Tú sabes con lo que yo estoy lidiando. Y Dios, a la larga, con un toque me puede sanar. Y levantando su mano, tocándome y sanándome, como esperaba Naamán. Pero a Dios le plació hacerlo de otra forma, porque algo iba a ser al final. Y porque quería que saliera a la luz precisamente esto que dijo Naamán. Yo me enojé y salió a la luz más, porque él dice, y enojado, después de que se enoje, dice eso, dice, Habana y Farfar son ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, o sea, se devolvió a su tierra, Siria. Y yo le he puesto por título a este mensaje, no abortes los procesos de Dios. No los abortes, porque el enojo, que a la larga está basado en cosas del corazón, y en este caso era la arrogancia, porque era un hombre importante, pero aunque no seamos importantes, todos lidiamos con ego, todos lidiamos con, ¿por qué no a mi forma? ¿Por qué no ya? ¿Por qué en tu tiempo? Considera mis tiempos, Señor. Claro, como para ti un día son como 1000 años y 1000 años como un día, pero yo no tengo 1000 años para vivir. Yo no tengo un día para esperarte, Señor. Y este hombre enojado se fue. Pero miren qué importante. Dice el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? En otras palabras, si el profeta te hubiera cobrado toda esa plata, ¿no se la hubieras dado? Y si te hubiera mandado a hacer otra cosa difícil, ahora ¿cuánto más? Diciendo, lávate y serás limpio. ¿Pero qué le había molestado a él? Ni salió el profeta, le envió un mensajero. Pero Dios estaba tratando algo con Naamán. Dios estaba tratando el corazón. Y la lepra era una excusa de Dios para tratar con Naamán. Y por eso necesitamos gente a nuestro lado que nos ayude. Ojo, cónyuges, esposas, esposos. Prestemos atención, oídos, cuando nuestros amados están hablando algo que en tu espíritu tú sabes que no es de Dios. No para
asociarte con ellos, sino para que en el nombre de Dios, con humildad, como estos criados, claro, era un hombre poderoso que estaba enojado. ¿Quién le habla a un hombre poderoso y que general a decirle considéralo? Pero ellos dijeron, Padre mío. Le hablaron con sabiduría. Y tenemos que tener gente sabia a nuestro alrededor, que nos puedan hablar cuando nos oyen envenenados, cuando nos oyen contaminados, porque de la abundancia de lo que hablamos es de lo que tenemos en nuestro corazón, o de lo poco o de lo mucho que hablamos, es de la abundancia que hay aquí. Por lo tanto, es importante hasta cómo estamos hablando. Me estoy quejando últimamente, estoy maldiciendo últimamente. Oye, yo antes no me enojaba tanto, ahora sí. ¿Qué está pasando con el corazón? ¿Y qué están diciendo los demás de qué están viendo en mí? Necesito gente sabia a mi lado. Entonces, él, dice el versículo 14, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Yo les quiero decir que cuando estaba orando para que iba a compartir este día en la iglesia, no oía nada, estaba en un tiempo nada más de oración, pero Danilo y yo nos pusimos a ver el programa del Superlibro con mi hija, y es un programa de muñequitos cristianos, y estaban en la historia de Naamán. Y en esta parte es donde el Espíritu me habló, porque cada vez que se hundía Naamán, primera vez, él miraba sus manos debajo del río y salía, y la lepra seguía igual. Ni una mejoría. Segunda zambullida y se levantaba exactamente igual. Tercera y salía, nada pasaba. Y yo no sé si esto es un 4.º año para ti. Nada pasa. Estás esperando en que Dios opere a ese favor, eso que tú estás anhelando. Señor, ¿por qué estos procesos son a veces tan largos? 5.º año. 6.º. Y la tentación es no perseverar. La tentación es abortar, decir, no hombre, yo pensé que iba a haber algo por lo menos, pero esto no cambia. Y esto no tiene pinta de que cambie tampoco. Pero en el 7.º, cuando sale, hasta el 7.º, hasta el tiempo perfecto de Dios, porque ese 7 no es una casualidad. Ese 7 nos grita un mensaje de parte de Dios, que Dios en su tiempo perfecto cumplirá su promesa y su obra en mi vida. Pero yo necesito un carácter fuerte para sostener y para seguir zambulléndome en el agua. Y el Espíritu te dice, no te canses, sigue perseverando. Algunos de ustedes conocen mi testimonio porque el pastor Andrés hizo una entrevista muy buena hace un tiempo y está en YouTube. Y cuando yo voy a veces a algún lugar, me dicen, ay sí, ya yo hice mi testimonio. Y yo digo, chafle, eso era lo que iba a predicar. Porque vi la predicación, vi la entrevista con el pastor Andrés. Y yo digo, bueno, pero usted haga como si no la hubiera escuchado. Y yo recuerdo que cuando Dios me manda a Costa Rica, joven, con promesas, con palabra, y yo tengo esas promesas y esas palabras, pero solo Dios iba a abrir ese camino. Y cuando Dios abre el camino para que yo me vaya a un país extranjero y sola, de 22 años, soy la única hija entre 2 hermanos, por lo tanto la consentida de la casa y la cuidada por punta y punta. Yo creo que el hermano menor era más celoso que el mayor. Entonces a mí nadie podía acercarse, nadie podía, porque tenía dos guardianes ahí bien tremendos. Y cuando Dios me llama, primero Dios le habla a mi mamá, por lo tanto ella empaca todo lo que tengo. Yo le dije, mamá, ¿no me vas a dejar algo aquí, algo de ropa? Me dijo, no. A mí el Señor me dijo que tú no vuelves. Yo dije, wow, que una madre haga eso, mis respetos. Wow, bueno, ya me dejó. Entonces yo me fui con una maleta, no llena de sueños, con una maleta llena de promesas de Dios. Pero yo pensé que las respuestas de Dios iban a ser rápidas, que yo iba a llegar y de repente, como Disney, ¡tarán!,
Como Cenicienta cuando llega y la ve de último hacia el príncipe y que todo iba a pasar. Y todo fueron procesos de Dios. Y el proceso se perfecciona en el tiempo. Por eso el tiempo es importante. Y cuando ya habían pasado varios años, yo siempre digo, yo recuerdo una foto cuando cumplía 26 años. Porque yo dije, wow, Señor, ya pasé los 25. Y yo soy de Barranquilla. Y cada vez que yo regresaba a Barranquilla, usted sabe que el costeño es bien directo y bien franco. Y lo primero que me decían era, ajá, ¿y qué? ¿Tú todavía soltera? Y yo, pues sí, porque ser casada implica 2 personas. Si fuera por mí, le dije, ya estuviera casada. Pero no, sigo soltera. Cuidado, te va a dejar el tren, ¿ah? Yo decía, oye, pero tú no tienes filtros de modales o algo como para... O sea, no medían cómo me podía sentir. Cada vez que llegaba decía, mamá, no vayamos a la iglesia, mamá, por favor. Porque otra vez, ajá, ¿tú todavía soltera? La pregunta. Pero cuando cumplo 26 años y yo veo, yo digo, Señor, ya yo empiezo a afectarme. Porque le digo, Señor, el tema aquí es que se me están pasando mis años mozos, según yo. Señor, tenía un pretendiente de CBN, un gringuito, lo más de lindo, todo lindo, de Virginia, bien lindo. Y yo decía, ay, Señor, ya yo he esperado, ¿qué tal? Y empieza uno a interpretar las promesas de Dios. ¿Qué tal que tú sí me hablaste a mí, pero a él no? ¿O qué tal que sí le hablaste a él, pero él se fue a Estados Unidos? Imagínense la broma que yo dije. Señor, esto es una broma de mal gusto. Yo me muevo a Costa Rica por una promesa y tú el mismo año le hablas a él que se mueva a Orlando. Y a mí no me has hablado de que me mueva a Orlando. O sea que me tengo que quedar aquí en Costa Rica. Sin familia, sola, pero en un ministerio precioso. Teniendo una escuela de Dios también en mi corazón. Una escuela de perseverancia. Una escuela de confianza. Pero a veces me quieren hacer entrevistas en donde quieren que hable a los jóvenes y les diga, ¿y verdad que tú nunca dudaste? Y yo me acuerdo de la foto de los 26 años y le digo, qué pena que dañe tu programa, pero yo sí dudé. Y estuve a punto, si no es la misericordia de Dios, de irme por otro lado, de decir sí por otro lado. Porque se fue el gringo, pero vino un tico. ¿Sabes? Claro, yo salía, tenía amigos en la iglesia y pues sí, uno podía ver, ay, esto está como lindo, esto está como chévere. Y cuando la amistad iba bien, el Espíritu Santo me decía, ojo, yo te he hablado a ti. Y yo, ay, no quería, porque no veía, porque era difícil el proceso. Y un día, yo quería decirle sí a una persona. Y entonces me arrodillé. Y le dije, Señor, ya han pasado muchos años, tal vez 5 años. Y a mí me urge una respuesta. Y si en 24 horas, ojo, que eso lo dije yo, eso no lo dice la Biblia, que usted ore así. Yo quiero contar mi experiencia. Yo me arrodillé y le dije, Señor, me urge que me confirmes que sí. Si yo no oigo nada, en 24 horas yo asumo que estoy libre de esa palabra. Imagínense, se la puse difícil yo, ¿verdad? El Señor. Y le dijo, y como voy a dormir, no me hables por sueños, porque si yo tengo una palabra por sueños, me voy a despertar y voy a pensar, como me conozco, eso fue porque estuve orando toda la noche y quedé sugestionada, según yo, porque Dios me hablaba por sueños y me habla por sueños también. No muy seguido, pero para cosas claves, yo he visto cómo Dios nos ha advertido de alguna manera para que cuando estemos en el proceso tengamos confianza que eso está bajo su control. Así pasó con la muerte de mi padre. Para entender en los momentos de prueba, Señor, gracias, porque aunque no lo entienda y aunque duela mucho, a ti no se te sale nada de las manos. Entonces le dije, y no por sueños, pero ojo, 24 horas. Y me acosté y yo dije, yo quería dar el sí, honestamente. Claro, ahora digo, me hubiera arrepentido 1001 vez por eso. Y entonces yo me dormí, me desperté, nada pasó. A las 10 de la mañana aproximadamente me llama mi mamá de Barranquilla
Y me dice, Gloriana, me llamó la pastora, una pastora muy conocida en Barranquilla y muy conocida por ser profeta de Dios, una mujer que cuando habla, Dios la respalda. Me dijo, Gloriana, dice la hermana que la llames. Yo tengo 8 años de no saber de la hermana. Bueno, dame el número. Ya mi corazón empezó como... Y cuando la llamo, la señora, le dije, hola hermana, ¿cómo está? No me saludó. Me dijo, el Señor te dice que esperes y seas paciente. Que lo que Él te ha dicho se va a cumplir. Y yo casi que le digo, ¿qué me dijo? Yo lo pensé. Pero ella me dice, y cuando el Señor me dijo eso, te vi vestida de blanco. Y hacía chispitas, hacía el vestido. Y yo dije, en mi corazón. Yo dije, gracias hermana, adiós. Entonces yo dije, bueno, pero yo no me quiero casar de blanco. Yo quiero un ivory. Yo quiero ese color beige, que era lo que estaba de moda. Claro, en el 2005 o 2004, cuando hablé con la hermana. Pero me casé en el 2006 y llegó a Barranquilla con Amalín de Hasbún, no sé si usted la conoce, conocida como la aguja de oro de Colombia. Y le dije, ay Amalín, me quiero casar y quiero que sea beige, ivory. Me dice, pues si te vas a poner un vestido beige, yo no te lo hago. Yo le dije, ¿y por qué? Porque en el 2006 cambió el color de las novias, ya no es más beige, es blanco. Así que si tú quieres que yo te haga un vestido, va a ser blanco. Y yo me acordé de la palabra y dije, pues blanco será. ¿Qué me importa el color? Ya el Señor me ha dado la promesa. Pues blanco será, le dije. Y me dijo, y le voy a poner unos cristalitos de Swarovski para que cuando la luz pegue haga así como chispitas. ¿No podrías usar otra palabra? Chispitas. Wow. Wow, Señor. Necesitamos oír a Dios en la espera, porque es nuestra palabra de aliento. Necesitamos volver a su presencia, que es donde agarramos fuerzas. ¿Qué tal si en el año 5 yo le hubiera dicho, y era que en la zambullida sexta yo hubiera dicho, chao, esperé mucho, y le hubiera dicho sí al otro? Pero gracias a Dios el ánimo otra vez y decir, pues Señor, espero y que Dios te bendiga porque por aquí no es, chao. Y cuando dije no, fue cuestión de meses en donde de un día para otro el Señor tornó las cosas. Mi esposo me escribe en ese entonces por Messenger y me dice, en una semana voy a Costa Rica. Yo digo, por lo menos sola o algo. No había contacto. De hecho, yo creía que él tenía novia. Yo le digo, oye, y por ahí y ¿no tenías una novia? Me dice, no me ennovié. Me gustaba. Estaba mirando, pero el Señor me habló, no, yo quiero ir a hablar contigo. Un día trabajando en mi trabajo, años de no haber oído, y las cosas de un día para otro el Señor volteó e iniciamos una relación. Y hoy puedo dar testimonio público de que aguanta el tiempo perfecto de Dios. No cuelgues los tenis, no abortes el proceso de Dios, porque en su tiempo perfecto Dios hace las cosas. Y quiero leerte con esto Santiago capítulo 1. Está ahí en las pantallas. Dice, desde el versículo 2, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Wow, los felicito. Uno, en serio, Señor. Sí, te dice el Espíritu, alégrate, sigue la palabra diciendo, porque ustedes saben, y eso es importante, saber que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o la paciencia tiene una oportunidad para desarrollarse.
Y entonces, así que dejen que eso crezca. Pues una vez, escuchen bien, que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y vuelvo a lo perfecto de Dios, vuelvo a la séptima zambullida. Lo perfecto de Dios, cuando aguantamos, cuando resistimos en las promesas de Dios, entonces seremos perfectos y completos, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dice su palabra. Y esa es una promesa que yo digo, sí, Señor, amén. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo paso estos procesos, yo sé que lo que viene en mi vida me da expectativa y me da alegría. Las crisis y las confianzas, porque yo sé que como Dios lo hizo en el pasado, Dios lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana y lo va a hacer con mis hijos en el nombre de Jesús, porque sé que la prueba me hizo un favor y es creerle a mi Señor y es tener constancia y paciencia, porque los tiempos de Dios, y decir, Señor, tus tiempos son perfectos. Ahora déjame darte por último unos 5 consejos de cómo hacer para que tu constancia esté allí firme, ejercitada. Y quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 12, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, del 1 al 4, dice: por lo tanto, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Quiero leer un versículo atrás, dice, versículo 1, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Lo primero que Dios trató con Naamán no fue su lepra, fue su pecado de arrogancia. Por lo tanto, estos pecados, lo primero que Dios tiene que tratar con nosotros es, Señor, revélanos cómo está mi corazón. Revélanos el pecado, la autosuficiencia, tal vez en mi vida, sí. Perdóname, Señor, pero sé tú gobernando. Primero, ojo con lo que permitimos en nuestra vida. 2, fija los ojos en Jesús, ya que te dice Hebreos, corre con perseverancia la carrera que Dios te ha puesto por delante. Fijando los ojos en Jesús, el campeón que inicia y otra vez perfecciona nuestra fe. 3, no te dejes robar el gozo en el proceso, porque el gozo es tu fortaleza. Dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Eso fue lo primero. Por el gozo soportó el sufrimiento. Pero otra cosa también tampoco le importó la vergüenza que esta cruz representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor. A veces pesa mucho lo que otros piensen de nosotros, y la opinión de los demás a veces es una cárcel para nuestra vida. Pero nosotros tenemos que pararnos firmes en lo que Dios ha dicho de nosotros. Y otro punto, guarda tu mente, y dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Piensen en Jesús, y así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. No has llegado a tal sufrimiento. Así que pon tu mente en Cristo y hazte uno con Él. Como Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y yo también estoy crucificado con Cristo. Y cuando yo me identifico con mi Señor, no me voy a cansar ni me voy a dar por vencido, porque mi maestro fue un berraco, como diríamos los colombianos. Mi maestro soportó, siendo el rey, no le importó la humillación. No le importó que le escupieran en la cara, porque él los veía
nos veía adorándole, nos veía un pueblo grande, reconciliados con el Padre, y para eso Él vino. Por lo tanto, soportó. Y el Espíritu te dice: no voy a estar yo contigo dándote el gozo, dándote la fuerza. Por lo tanto, resiste y sé paciente. Quiero terminar con Naamán, para que vean que el milagro no fue la sanidad de la lepra. Dice la palabra de Dios todavía en Reyes, en el versículo 15: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Algún presente, unos cuantos milloncitos de tu siervo. Mas el profeta le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara algunas cosas, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Él se llevó tierra de Israel para su tierra, en la carga de 2 mulas, para llevarse la adoración a su lugar. Porque de aquí en adelante, por eso necesito esta tierra, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y como no puedo estar viniendo a Israel o a Samaria, me voy a llevar esta tierra, y en esta tierra yo voy a ofrecer sacrificio al Dios de esta tierra, al Dios de Israel. En esto perdone, y miren lo que añade: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, el dios de Siria, para adorarlo, y cuando dice: y se apoyare sobre mi brazo. Mire quién era este hombre. Él era el que sostenía al rey cuando el rey se apoyaba para inclinarse ante el dios Rimón. Y dice: perdone Jehová a tu siervo cuando yo tenga que entrar allí, y cuando por ayudar a mi señor me incline un poco ante ese Dios, porque ese no es mi Dios. Que me perdone Jehová. Y Eliseo le contesta: ve en paz. Naamán regresó, no sano de su lepra solamente, regresó un verdadero adorador, y un hombre con un entendimiento de que solo Jehová, solo el Señor era su Dios, y solo a Él iba a adorar él y su casa. Ponte de pie, por favor, allí donde estás. Te adoramos, Señor, y te damos gracias, porque en medio de procesos haces salir, pules mi vida y haces una joya preciosa, Señor. Yo te pido, Señor, que renueves mis fuerzas hoy. Yo te pido que el gozo que tú me das me sostenga. Yo te pido que nada me robe el gozo. Yo echo fuera preocupaciones, yo echo fuera temor en el nombre de Jesús. Yo echo fuera la ansiedad que te está robando el sueño. Yo echo fuera las voces audibles y no audibles que están en tu mente y que te pronostican un futuro de destrucción. Se calla en el nombre de Jesús todo monstruo nocturno, todo enviado de Satanás para nuestra vida. Y hoy, en el nombre de Jesús, sello mi mente y decido pedirte: Espíritu Santo, habla a mi vida, habla a mi corazón con más fuerza que mis propios pensamientos. Y hoy me someto delante de ti, Señor, y te pido perdón, Señor, cuando he querido, Señor, que hagas las cosas a mi forma y en mi tiempo. Señor, hoy reconozco, hoy inclino mis rodillas delante de ti y te digo: en tu tiempo perfecto, el 7, en ese séptimo tiempo de mi vida, se darán las cosas para gloria de tu nombre, y saldré un testigo tuyo, saldré transformado, Señor. Oh Padre, llénanos, llénanos, llénanos. Si hay alguien aquí que quiere tener una relación con Dios, así decirle: Señor, yo quiero confiar más en ti,
Señor, yo de lejos te había oído. Tal vez te sientes identificado con Naamán, viviendo lejos de Dios. Pero el Señor hoy ha creado un puente. El Señor hoy te ha permitido llegar a una tierra en donde su poder, su bondad se ha hecho manifiesto. Y hoy el Espíritu está hablando a tu corazón. Y si sientes en tu corazón fuertemente decir: Señor, hoy quiero hacer pacto contigo. Hoy quiero, Señor, dejar cualquier Dios fuera de mi vida. Llámese recursos, trabajos, oportunidades, éxitos, relaciones, todo aquello que tome mi tiempo y mi adoración. Hoy lo dejo afuera y te pido perdón. Y hoy, Señor, hago un pacto contigo y te recibo. Hoy reconozco que el sacrificio de Jesús es suficiente para mí, para perdonarme, para darme un plan, un futuro con esperanza. Si tú quieres hacer eso hoy con tu Señor, yo te pido que tú levantes en esa señal espiritual, levantes tu mano derecha y dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Soy yo. Mírame, Señor. Hoy dejo atrás, Señor, lo que yo venía trayendo, mis éxitos, mi orgullo, y hoy lo pongo delante de ti. Me entrego a ti, Señor. Y te digo: tuyo soy por siempre, Señor. Séllame, Espíritu Santo. Séllame para cuando yo me vaya de aquí, sepa que soy hijo tuyo. Séllame con tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.